a la hora del examen. Bueno, hablando de eso del examen, al ratito les voy a subir dos circuitos, dos ejemplos. Lo resuelven en casa, considerando que hoy deben tener todavía la última clase y también mañana. Pues vamos a dejar a que me lo manden el sábado, ¿les parece? Ok, profesor. Entonces, entendido, profe. Tranquilamente se encierran, un cafecito en la tardecita, unos 20 minutos cada ejercicio, la verdad no es muy complicado, y listo. Me lo mandan y ya pasa. Va, profe, me parece. Entonces, ya lo tenemos escaneado y todo, nada más de subirlo. Y no se van a encontrar variantes, lo más que podemos encontrar es como el último que hicimos, ¿no? Con un núcleo central. Entonces, ese es lo más que podemos encontrar. Siendo así las cosas, pues no está tan complicado. Hay uno que es típico, que es una rueda, un toroide. Déjenme unirme acá para que podamos ver qué es lo que estamos presentando. Y ahora lo platicamos. Vamos a ver, apagamos cámara, apagamos acá para que no nos distraigamos. No quiero entrar. A ver, señales y sistemas. No, esto es máquina. Con razón. Un momento de máquinas, ahora sí. Ahí estamos. Bien, entonces, este documento que tenemos aquí, lo vamos a subir. Déjenme proyectarlo. Lo vamos a subir para que lo tengan como referencia. ¿Sí? Este es uno de los sencillos, de los ejercicios sencillos. A ver, aquí ya estamos compartiendo toda la pantalla. Listo. Entonces, acuérdense, hay una regla así fundamental que nos ayuda mucho a escoger el camino. Si me dan reluctancia, la muerte, me voy por reluctancias. Si me dan ya sea una gráfica o una tablita, que es lo que vamos a ver ahorita, y no me dan la muerte, tengo que irme por H por L o por calcular las caídas de fuerza magnetomotriz. Otro de los típicos es y está bien que esté sencillo, ya lo estamos viendo ahí. Se trata, vean, este es un núcleo magnético, aquí nos dan los datos. Dado este circuito magnético, determine la corriente continua. Este es un documento con un montón de ejercicios, lo vamos a subir para que lo tengan como referencia, y dice, cuando oigan hablar de corriente continua o alterna, no hagamos caso. Déjenme ver quién tocó. Ahí está. No hagamos caso, realmente es lo mismo. Ustedes vieron ayer el motor. El motor que les mostré con el núcleo, pues se alimenta con corriente alterna. Entonces, este dato es irrelevante. Dice, dado este circuito, hay que determinar la corriente para obtener un flujo. Este dato que nos dan es phi de esta cantidad, 0.005 Webers.
Los datos que nos dan, observen que se trata de una tabla de HB. Es como si tuviéramos la gráfica que usamos ayer y la otra clase. Por un lado tenemos H y por otro lado tenemos B. Aquí sí nos la dan, vean, en amper vuelta sobre Weber, amper vuelta sobre metro, perdón, sobre metro, y en teslas, o sea, ya está normalizado. Ahí mucho ojo. Solo el caso de ayer había una conversión de Oysters a amper vuelta sobre metro. Bien, esta tabla es de este material y vean que no tenemos cortes. Por lo tanto, es un circuito como si fuera una resistencia. Déjenme ver dónde está el pizarrón. ¿Dónde quedó el pizarrón? Debe estar por aquí el pizarrón. ¿Se fue? Acá está. Cuando tenemos un solo elemento, entonces se trata, así como lo estamos viendo, de un circuito de esta manera. Así de simple. A ver si se ve, déjenme ver dónde estoy. ¿Dónde está mi cámara? ¿A poco apagué mi cámara acá? Déjenme ver si la apagué. Profe. La apagamos de este lado, pero ahí está. ¿Cómo no prendido? A ver, ahí está. Listo. Entonces, el circuito es así de simple. Este que tenemos es así de simple. Una fuerza magnetomotriz y una reluctancia. ¿Quién circula? El dato que ya nos dieron ahí. Pi es igual a 0.005 Webers. 0.05 Webers. Este es el dato que nos dan. Entonces, esto es muy fácil. Esto está fácil de calcular. Y lo que nos dicen, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuánto es el valor de la corriente para que se dé este flujo? Considerando esto de aquí. Entonces, si tenemos nosotros un circuito de este tipo y nos dan una tabla, y de esta tabla podemos sacar H, vean a qué queremos llegar. Aquí tenemos N por I. N por I es la fuerza magnetomotriz total, pero el que nos están pidiendo calcular es I, o sea, la fuerza magnetomotriz en la resistencia, bueno, en la reluctancia. Fuerza magnetomotriz, ¿cuánto es? Porque esto a su vez, voy a poner el circuito más a la izquierda, porque está muy grande ahí. Entonces, acá tenemos phi, y el phi es igual a 0.005 Webers. Entonces, a ver si estos son los datos que tenemos. Phi igual a 0.05 Webers y necesitamos calcular lo que está del lado izquierdo, N por I. N por I, ¿a cuánto es igual? ¿Por qué? Porque esto es igual a la fuerza magnetomotriz total. ¿Y esto cuánto vale? O sea, al final necesito calcular la fuerza magnetomotriz total, porque esa es igual a N por I. Pero fuerza magnetomotriz total es igual a ¿qué? Como no me dan la reluctancia o la MUR, no nos queda otra que es H por L. H por L, esa es una de las ecuaciones fundamentales. Vean, si esta ecuación, o sea, sacando la total, ya saqué arriba la corriente. Entonces tengo que tirarle ahí. Tenemos la longitud media. ¿Qué opinan? Ahí está la figura. Sí, porque nos dan estas longitudes de aquí y el ancho de cada tramo. O sea, de aquí a acá son 170 milímetros. Por lo tanto, la mitad de aquí son 30 y la mitad de acá son 30. Y si da vuelta para arriba, de aquí para acá son 30 y de aquí para acá son 30. Ahorita hacemos el cálculo. O sea, sí tenemos L. ¿Tenemos H? No. Pero la podemos sacar ¿de dónde?
Pues de la tabla que nos dan aquí abajo. Para poderla sacar, necesito B. ¿Podemos sacar B? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos el flujo y tenemos el área. Porque vean que la profundidad son 60 milímetros. Si hacemos un corte aquí, el área es 60 por 60 milímetros. Entonces, si la densidad es igual a flujo entre área, ya tenemos que es 0.005 entre 60 por 10 a la menos 3 al cuadrado. A la menos 3 al cuadrado. O sea, este dato ya lo tengo, vean. B es igual a flujo entre área, 0.005 que me dan como dato entre el área que está ahí en la figura. Si tenemos B, entonces de la tabla se saca H. ¿Sí? Y si ya tenemos H, multiplicamos por la L que vamos a calcular y ya tenemos la fuerza magnetomotriz total. Esa es igual a N por I. Y como me dan como dato, ¿cuántas vueltas dan? 50, está aquí al lado derecho. N igual a 50. Listo, despejamos la I y ya la sacamos. Entonces, ese es el planteamiento. Lo que queda ahora, como punto interesante, es cómo sacar, la B ya vimos cómo salió, ¿no? Pero cómo sale esa longitud media. Voy a pintar nada más el cuadro como si estuviera de frente, ¿sí? Porque al final nos interesa la longitud media. Entonces, aprovechando que aquí hay unos puntitos. Vamos a ver si pinta el rojo y el rojo va a tener este recorrido, que es la longitud media. Listo. Entonces, esta es mi estructura. Esta es mi estructura. Y el flujo magnético se dice que va por en medio. ¿Cómo es que calculamos esa longitud? Ah, bueno, el cálculo viene así. De aquí arriba, todo mide 170 milímetros. No le voy a poner milímetros, ya sabemos que son milímetros, ¿no? De arriba para abajo mide 170. Ahora, esto está así, de acuerdo a la figura, 170 arriba, 170 del lado derecho. Pero, si nosotros vemos, el grueso de este es de 60. Quiere decir que de aquí a la derecha son 30 y de aquí a la izquierda son 30. Entonces, aquí arribita, a ver, vamos a ver si tenemos con el negro, vamos a poner que aquí mide 30 y aquí mide 30. Acá va a medir 30 y acá 30. Aquí mide 30, esta parte y esta de acá. Y aquí 30 y aquí 30. Entonces, veamos. Si nosotros tomamos esta primer longitud de arriba, decimos, son 170 menos 30 de este cachito. O sea, y del otro lado, menos 30. Por lo tanto, el tramo de aquí vale 170 menos 60, o sea, 110 milímetros. ¿Sí está claro? O sea, si nosotros vemos que esto va a la mitad, de aquí para acá son 30 y de aquí para acá son 30. Entonces, donde da vuelta es 30 milímetros antes y se sigue hacia abajo. Luego, acá llega 30 milímetros antes y va a la izquierda. Llega aquí 30 milímetros antes y se sube. Por lo tanto, en este caso, por ser cuadrado, la longitud media vale 170 menos 30 de aquí y menos 30 de acá son 110. Y como es cuadrado, pues por 4.
Quiere decir que la longitud media son 440 milímetros. ¿Eso sí está claro? Creo que sí. Entonces, vamos a ver cómo lo resuelven aquí, porque viene resuelto. O sea, la verdad es que no vamos a inventarle nada. Vean lo que dice aquí, longitud media, 4 por 170 menos 60. Claro, ya vimos de dónde sale el 60. 30 de aquí y 30 de acá, pues son 170 menos 60. Y como es cuadrado, pues 4 veces. Listo. Ahora, la sección transversal, vean, mide 60 por 60 milímetros cuadrados. Por lo tanto, lo que decíamos, podemos calcular la densidad de flujo, que es porque la necesitamos en la tabla, que es igual al flujo que ya nos dan, al flujo 0.005 Webers, entre el área, lo que les decía, 60 por 60 de profundidad, que aquí lo están marcando, ya lo pasaron a metros por lo que veo, y esta división me da 1.39 teslas. Bien, ya lo planteamos, buscamos en la tabla 1.39 y vemos que más o menos está entre este punto y este. Podríamos decir que aquí en medio, pero vean los altos que tiene este es el doble de este es el doble de este casi es el doble de acá. Sí, entonces es pues no es lineal el comportamiento, por lo que tendríamos que hacerlo a ojo. Pues decimos, si por aquí son 139, perdón, sí, 139, que es lo que salió aquí, 1.39, son 3 para acá y 6 para acá. Entonces, pues pudiera estar en unos 1800, pudiera ser, o 1500. La cuestión es que si esto lo pudiéramos graficar, pues tendríamos un poquito más de exactitud, pero esto queda mucho a la interpretación. Entonces, lo que dicen aquí, que de la curva, y vean cómo es, aquí si no les creemos, dice 1467. Pues de dónde salen los 7, Pero bueno, nosotros podríamos decir 1500, pues puede ser, ¿no? 1200 a 2000, pudieran ser 1500 si es válido el cálculo. Si ya tenemos nosotros este dato de la tabla, entonces H por L, o sea, esta H que acabamos de sacar por la longitud media, que convertida en metros son 0.44 metros, entonces esto lo igualamos a N por I y despejamos I, entonces lo estamos dividiendo entre 50 y nos va a dar el valor de amperes. Aquí hay un factor que dice que la dispersión es del 5%. ¿Sí? ¿A qué se refiere la dispersión del 5%? A que a recuerden que cuando hay un corte hay un efecto de bordes. ¿Qué sucede en un circuito de adeveras? En un circuito real no vamos a encontrar núcleos macizos, o sea, núcleos sólidos. Lo que vamos a encontrar son núcleos laminados, o sea, un transformador, si ustedes lo han visto, son núcleos laminados, son laminitas pegadas por medio de un barniz, y ese barniz aísla las láminas, porque si no estuviera el barniz sería como si tuviéramos este núcleo sólido. La razón de usar núcleos laminados es porque de esa manera se reduce el calentamiento de los núcleos, reduciendo unas corrientes, creo que se llaman de Foucault, ¿sí? Entonces, debido a eso, todos los materiales eléctricos, por ahí teníamos un rotor, aquí está, vean, este rotor, a ver si se ve, si se alcanza a ver, lo vamos a pegar lo más posible, no es sólido, son puras laminitas, nada más que están muy bien, muy cercas, muy acomodadas, bien acomodadas,
de tal manera de que pues, pareciera que es sólido. Pero este núcleo de motor son láminas. Si lo pudieran ver con detalle, a ver si hay otra pista ahí, pues son puras laminitas bien delgaditas. A ver si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Pero bueno, créanme, son... ¿Cómo se mueve? Son laminitas que están apiladas. Ahora, si se alcanza a ver el motor de ayer, creo que sí se alcanza a ver un poquito más. Vean, ahí está el núcleo y se ve que, ahí sí se ve que son laminitas. Ahí están las laminitas, ¿sí? Entonces, esta es una técnica para evitar que el núcleo se caliente, si no, perderíamos energía por calor. Para evitar eso, entonces, se hacen núcleos laminados. Cuando hablamos de una dispersión del 5%, es como si esta área tuviera un 5% más grande. ¿Por qué? Porque las divisiones internas están separadas por barniz, les decía. Entonces eso nos aumenta un poquito más el área. Entonces hay ahí un efecto. Pero, bueno, vean cuánto realmente puede afectar ese porcentaje de dispersión que están poniendo aquí. En otros libros les van a llamar a ese término factor de apilamiento, ¿sí? Debido a que están las laminitas pegadas. Pero bueno, en este caso, si no tomamos en cuenta el 5% como lo planteamos al inicio, lo quitamos, no pasa nada, y nada más dividimos esto entre esto, y nos van a dar estos amperes, ¿no? Por casi es la mitad, entonces son como unos 14 y algo de amperes. Pero este factor, les digo, se origina de ahí. Bien, estuvo sencillo, pero vean lo que utiliza, ¿no? La tabla esa. Aquí es lo mismo que la vez pasada, dice que hay que recalcular la corriente si hay un entrehierro. El único detalle entonces, si ya habíamos calculado la longitud media, ahora tenemos que restarle este cachito, porque son dos materiales distintos, aunque sea aire. Entonces, nos vamos a encontrar allí que si es el aire se puede considerar un material adicional, pues bueno, así. Dos resistencias en serie, uno del núcleo y uno del entrehierro. Pero vean, si ya hicimos cálculos, todo lo demás permanece igual. Vean que la longitud media son los 444 milímetros que ya habíamos sacado, menos lo que valga el corte. Este es un dato que nos dicen que son 3 milímetros. Bueno, pues se los restamos y ahora tenemos una longitud media nueva. El área es la misma. Desde aquí es en donde se debería de afectar el área cuando nos dan este factor de apilamiento o esta dispersión. Aquí es en donde se hace. Pero bueno, vamos a suponer que no tenemos ese dato o ese ajuste. Y luego, la sección aparente del entrehierro, 60 más 3 por 60 más 3. 60 más 3, ¿a qué se refiere? Si se dan cuenta, aquí nos dicen que hay que volver a calcular la corriente, pero aquí sí están afectando esto por el 5%. O sea, un lado vale, ¿cuánto es el 5% de 60? El 10 son 6, el 5 son 3. Entonces, vean, por eso les decía, aquí es donde se debería afectar ese 5%. Entonces son 60 más 3 por 60 más 3. Este es el área afectada por el 5%. Y aquí ya la tenemos. Esto nos permite sacar la densidad que ya habíamos sacado, ¿no? Dijeron que era 1.39. Arriba, ¿cuánto dijeron que era? 1.39, por lo tanto es el mismo valor de H,
Yo digo que son 1500. Entonces, para mí el cálculo correcto es este, por el factor que estamos aquí agregándole al área. Y ya se tiene esta B. Se brincó para acá para sacar el valor de H de la curva. Y vean, aquí se calcula el H, pero del entrehierro, que es la misma densidad que ya teníamos entre mu. Acuérdense, hay una fórmula que dice B es igual a mu por H. Ah, bueno, pues despejo H, que es B entre mu, y entonces aquí obtengo una H. Y vean, el N por I, sin haberlo despejado, es la caída en el núcleo más la caída en el entrehierro, o sea, 1467, porque este es el material, por la longitud, la que tenemos acá arriba, donde le restamos 3 milímetros, aquí está, y luego la H del aire, ¿sí?, multiplicada por su longitud, 3 milímetros. Entonces aquí está la caída del entrehierro más la caída del núcleo. Pues ya hacemos las ecuaciones y dividido entre 50 son 76 amperes. Entonces, y esto es razonable, la verdad que sí es razonable, porque siempre un corte que representa aire, va a tener mayor oposición al flujo. Si tiene mayor oposición y el flujo es el mismo, o sea, hablamos de una resistencia muy grande, o sea, la del entrehierro es una resistencia muy grande y queremos que sea la misma corriente, perdón, el mismo flujo, pues la corriente tiene que ser mucho más grande. Además de que la mayor parte de la caída de flujo de fuerza magnetomotriz va a caer aquí, ¿sí? Entonces, es razonable, por eso es que salen esas cantidades tan grandes. Y recuerden que dice para este circuito volver a calcular la corriente si se agrega un entrehierro. Por el hecho de hacer un corte, vean en cuánto se incrementa la cantidad de corriente que hay que aplicarle, ¿no? De 14 que teníamos a 76, pues es un montón. Por eso se trata de que los entrehierros sean lo más cortitos o pegaditos posible, que no rozando, porque si no se daña ahí eso. Listo, pues es jugar con la geometría. Dice, calcule la corriente, otra vez la corriente, para obtener en el entrehierro de 1 milímetro un flujo de 0.0035 Webers. Dice que no se deberá tener el flujo disperso, tener en cuenta. Vean, este es un dato, quiere decir que no hay que afectar el área como hace rato, ni la deformación de las líneas aquí en las puntas, o sea, el efecto de bordes. ¿Sí? Y estos son los datos. Exactamente el mismo camino. Son dos resistencias en serie, no importa la figura geométrica. Entonces, ¿cómo calcularíamos la longitud media? Es como si fuera una dona, ¿no? Queremos calcular la longitud media de nuestra dona. Entonces, pues si tenemos así y el otro acá así, la que nos interesa es la longitud media de por acá. Bueno, supongan que es redondito. Listo. O sea, si esa es nuestra figura, bueno, le voy a hacer el corte, nada más para... Si esta es nuestra figura, olvidémonos del corte, ahí está, pero ¿cómo calculamos esta trayectoria? Esta de aquí. O sea, la externa, la roja y la interna. Realmente la que nos interesa es la roja, ¿no? La longitud media. Hay una fórmula ahí, por ahí, que se llama, ¿qué? Para el perímetro, ¿cómo lo calculan? Según la geometría. 2 por diámetro. Perímetro es igual a ¿qué? ¿No se acuerdan?
Sí. Bueno, entonces ponemos Pi por perímetro es igual a 2 veces pi por radio. Y si es 2 veces el radio, también es igual a pi por diámetro, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Es la misma ecuación. 2 pi por r es igual a pi por diámetro. Significa entonces, vamos a ver aquí la imagen, que si tenemos el diámetro de 30 y lo calculamos, estaríamos sacando la longitud, pero de esta parte, o sea, la exterior. Y si tenemos esta de 20, estaríamos sacando esta longitud. Entonces, ¿cuánto es entre este y este? Pues son, ¿cuánto será? Entre este y este. Pues serían 10 centímetros. 5, ¿no? Exacto, porque vean, los 30 son de aquí hasta acá. Entonces, si queremos de aquí a aquí, son 5 de acá y 5 de acá, ¿no? Para que sean 20. O sea, tengo aquí 30 y dice que este mide 20, significa que hay 5 por acá y 5 por acá, ¿de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí lo ven? Entonces, si son 5 centímetros de este grueso, la mitad serían 2.5. 2.5. Y 2.5 acá. Entonces, son 5 y 20, el diámetro serían 25. ¿De acuerdo? O sea, ahí estaríamos teniendo un diámetro igual a 25, ¿qué son? Centímetros. El que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud media, tendríamos que poner pi por 25 centímetros, y ya obtendríamos esta longitud media. Ahora vean lo que dice aquí, 30 más 20, 50, entre 2 a 25. Pues es lo mismo, ¿no? Habrá que ver, debe haber ahí alguna fórmula para esta figura, para sacar esta longitud, este diámetro medio, por decirlo así, un diámetro medio, pero sí coincide con nuestros cálculos. Geométricamente lo podemos ver, 30 hasta acá, le quito 20, pues aquí hay un cachito y otro cachito. Entre los dos deben dar 10, por lo tanto cada uno vale 5. Y si me interesa la mitad son 2.5, y 2.5 de acá 5, más este 20, 25. Nuestro diámetro que nos interesa es 25. Y sí, aquí lo hacen con esta fórmula, y sabemos que sí es correcto, 30 más 20, 50, entre 2 a 25. Por este pi, tenemos ya que son 785 milímetros de la longitud media. O sea, ya tenemos el dato que nos interesa, el de la longitud media. ¿De acuerdo? Ahora, como este tiene un corte y dice que el dato dice que es de 1 milímetro, entonces a esto le restamos 1 milímetro. Esto ya lo convirtieron en metros, aquí. De 785 milímetros son 0.785 metros, menos 1 milímetro, pues son 0.784. Esta es la longitud media solamente del material. Ya sabemos cómo calcular la de aquí. Si se dan cuenta, no nos hemos, a ver si no se bloquea, no nos hemos ido por reluctancias. Al final tenemos la tablita. Ahora, ¿cuál es el área? El área de sección transversal. ¿Cuánto sería el área? Supongamos que estamos aquí y dice que es una sección circular, porque esto podría ser un cuadrado, ¿no? Un cuadrado que se cerró y tenemos esta forma. O sea, que si lo viéramos de ladito sería un cuadradito, pero nos dicen que es circular, o sea, este es como si fuera una varilla circular, o como si fuera este marcador y que lo cerramos, que lo pudiéramos cerrar,
Ah, bueno, significa que tenemos que calcular el área de aquí. Y esa área, ¿cómo se calcula? Área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Vean, ¿cuánto vale el radio de esto? Ya habíamos dicho, ¿no? Si todo esto vale, ¿qué? 5. El radio de esto, ¿cuánto sería? 2.5. Entonces, si nosotros vemos ese corte ahí, tendríamos algo así. O sea, algo así. Si hacemos un corte, tenemos visto el corte, está así. Entonces, lo que nos interesa es el área de este corte. Entonces, tenemos una longitud de aquí a acá, que ya habíamos sacado, que son, ¿cuánto? 2.5 centímetros. Entonces, esto de aquí mide 2.5 centímetros. ¿Sí? Ahí está, 2.5 centímetros. Pero vean la ecuación que están poniendo aquí. Dice área de sección transversal, pi. Ah, pero vean que es pi por 0.1 al cuadrado entre 4. ¿Por qué entre 4? Es más, podríamos hacer el cálculo con 2.5 y ver si es lo mismo, ¿verdad? Sí. Es un mensaje automático. Sí, entonces, no sé si hay otra fórmula que diga 0.1 al cuadrado entre 4. La cuestión es de que si ustedes tienen su calculadora por ahí y decimos que el radio son 2.5 centímetros, 2.5 sería, el área sería 3.14 por el radio. 2.5 por 10 a la menos 2, porque son centímetros, al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 3.14 por 2.5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. $1.96 por 10 a la menos 3. Sí, entonces ahí debemos tener cuidado. Si nosotros tenemos el dato, la verdad que esta fórmula, quién sabe de dónde venga, el 0.1 al cuadrado entre 4, yo no me acuerdo de una figura geométrica que nos dé esta fórmula, pero el área sí es pi por radio al cuadrado, ¿o no? Área de un círculo, pi por radio al cuadrado, órale. Bueno, suponiendo que fuera esto, pero no lo es, en este caso, ya se tiene el área, tenemos el flujo, porque nos lo dieron como dato, y se da un valor de densidad. Nuevamente, hay que entrar por la densidad aquí. Aquí dice que son 0.45, inclusive vean que ni se ve, ¿sí? Y por eso dudo del área. 0.45, entonces tiene que ser por aquí antes. El libro dice que son 6.4, pues bueno, es antes de 10. ¿Pero ese 4 tiene que ver porque se parece a un cilindro? No, lo que no, vean acá arriba. Es un anillo, ¿no? Más bien. Esta parte de aquí es lo que nos interesa. Esta área. Y no importa, supongan que esto de aquí fuera redondo. De todos modos, el área que nos interesa es el corte. Es en la parte del corte. Por eso les decía, esta figura que estamos viendo,
Si nosotros la pudiéramos tratar como esta, pero redonda, vista de forma redonda, pero un cuadrado al final, o sea, no sé si me estoy explicando, si nosotros tenemos algo así, vamos a tratar de ponerlo en tercera dimensión, así, y luego algo así, como si fuera una tuerca. Bueno, se trató de hacer así, ¿no? Como si fuera ¿qué podrá ser? ¿Qué figura podrá ser? Pues un aro, ¿no? Un aro. Su corte sería cuadrado y el área que nos interesa es esto, este corte. ¿Cuál sería? Pues el ancho de este material por la profundidad. En este caso es cuadrado, pues es el ancho por la profundidad, pero como en este caso nos están diciendo que es, vean, aquí viene el dato, sección circular. ¿Sí? El área es de sección circular. Entonces, si hubiera sido esto cuadrado, pues nada más multiplicamos esto por la profundidad, pero nos dicen que es sección circular. A menos que haya por ahí otro dato que no veo, la verdad. Pero si es sección circular, ya de aquí sacamos el radio. ¿Sí? Ya de aquí sacamos el radio. Si yo hago un corte aquí, en este punto, ¿cómo lo vamos a ver? Por eso dibujaba hace rato la donita. Si hacemos un corte aquí, lo vamos a ver de esta manera. ¿Sí? O sea, de esta manera. Entonces, si hacemos un corte, siendo como dicen, un cilindro cerrado, necesito el área de ese corte. ¿Sí? O sea, es como si estuviera aquí este pedacito. Como si estuviera así. Así. Aquí se le hizo un corte muy grande, ¿no? Aquí se le hizo un corte muy grande, como si fuera así un cortezote. Pero el área que nos interesa es esta del corte de aquí. Acá o acá, no importa. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ahí si tenemos el diámetro de esa figura, tenemos el radio. Si tenemos el radio, podemos calcular el área. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, con lo que nosotros estamos viendo, tenemos ya la certeza de que podemos aplicar la ecuación del área. Hay otro ejercicio ahí adelante en donde me parece que utilizan la otra fórmula, la que conocemos, pi por radio al cuadrado. Ahora, si esto estuviera bien, pues ya tenemos h y tenemos la longitud, lo mismo. Tenemos la parte del entrehierro, ¿sí? Y su longitud, que es 1 milímetro. O sea, es exactamente el mismo ejercicio, nada más que nos cambiaron la figura geométrica. ¿Sí? Entonces, el único detalle es ese punto del área. ¿Eh? Esto también ya lo hemos nosotros analizado. Observen que dice, calcule la corriente, vean, ahora dice alterna, para obtener un flujo de 0.02 Webers en el brazo derecho, o sea, de este lado. ¿Sí? Tenemos una fuerza magnetomotriz aquí, nos dan 250, piden calcularla ahí. Hay un factor de apilado, vean, de 0.97, ¿sí? Y una dispersión del 5%. Y aquí nos dicen el área de la sección 2. ¿Cuánto vale? Que es igual a la sección 3, 100 por 160. Eso significa que si esta es la sección 1, desde aquí hasta A, este ya tiene una longitud de 100 por 160. O sea, ya tenemos el área. Lo mismo la sección 2. Aquí dice que es la sección 2. Tiene 100 por 160. Y solo la 2 y la 3 es la misma. La 1 tiene 100 por 250.
Aquí no hay que perder de vista quién es la 1, la 2 y la 3. Y nos dan las longitudes medias, o sea que esto ya está medido, no hay que calcularlo, ya nos dan las longitudes. L1 y L3 900, L1 y L3 900 milímetros y solo el del centro son 300. La tabla dice que es cierto material. Bueno, ¿qué hay que calcular? La corriente para producir aquí 0.02 Webers. Este es muy similar al que ya habíamos calculado con la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, sabemos que este tiene un circuito eléctrico muy similar a esto. Entonces, les digo, esto ya es terreno conocido. Yo le voy a poner sección 1, la R1. Luego, el del centro es la 2, le llaman la R2. Y luego, el del lado derecho es la R3. O sea, esto ya lo tenemos. R3. Y esta es la R2. ¿Sí? Este circuito ya lo hicimos la vez pasada. Y nos dan un dato. Dice que son 0.2 Webers por el lado derecho. 0.2 Webers. ¿Cómo le vamos a hacer para calcularlo? Ya lo hicimos una vez. Si tengo el flujo, puedo calcular B con el área. Teniendo B, voy a la tabla y calculo H. H por la longitud 3, tengo la caída de tensión entre este punto y este punto, que está en paralelo con este. Si tengo la caída de tensión aquí y acá, la igualo a H2 por L2. Tengo la L2 y despejo H2. H2, voy a la tabla y encuentro B. Y con B multiplicado por el área, encuentro el flujo de aquí. El flujo de aquí y el flujo de aquí, sumados, me va a dar el flujo de acá. ¿Qué me interesa sacar? H. ¿Cómo saco H? Pues entro con B. ¿Y cómo saco B? Pues B es igual a flujo entre área. Me va a dar un valor de B. Entramos a la tabla, sacamos H, multiplicamos por la longitud y tenemos la caída de tensión aquí. Más la que ya habíamos sacado acá, tenemos el total. ¿De acuerdo? Considerando que no hay dispersión y que no hay efecto de bordes. Entonces, así es como llegaríamos al valor de la fuerza magnetomotriz total, que la igualamos N por I y despejamos I. O sea, este ejercicio ya es conocido. Si se los ponen hoy en la noche para realizar, pues ya lo hemos hecho. Y todo eso viene aquí. Es exactamente lo que hablamos. Luego tenemos este otro, para que no los apantallen. Calcule la corriente alterna para obtener un flujo magnético en el brazo lateral derecho. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Agregar un corte y por lo tanto hay dos resistencias y lo hicimos la vez pasada. A este ejercicio le agregamos una reluctancia del núcleo. Significa que si nos dan la longitud esta, nada más le restamos el corte y seguramente tiene una tabla, ¿no? Ahí está la tabla. Yo no les voy a poner dispersión ni el apilado, para no agregar factores. Entonces simplemente con los datos calculamos lo que es, suponiendo de que esto no existe. Bueno, ya vimos que es exactamente lo mismo, nada más que hay que agregar el otro. Por aquí había uno que nos interesaba. Dice que de la bobina enrollada en este núcleo. Vean, ahora es al revés. Circulan 20 amperes. Nos dan como dato 20 amperes. Y piden calcular el flujo en el entrehierro. No hay dispersión ni deformación de líneas, órale. Entonces no hay necesidad de hacer ajustes. Entonces dicen,
¿cuánto es el flujo magnético? Pues ahora es al revés. Si nos dan las espiras y la corriente, ya tenemos la fuerza magnetomotriz total. ¿Sí? Entonces hay que calcular el flujo. ¿Y a qué es igual el flujo? Si es ley de Ohm, sería reluctancia es igual a fuerza magnetomotriz entre flujo. Pero no, son 12 resistencias en serie y lo que nos dan es la tabla del material. ¿Cómo se calcula esto? Pues bueno, ustedes saben, ahora que ya tenemos la fuerza magnetomotriz total, ¿dónde está? Fuerza magnetomotriz total es igual a H1 por L1 más H del núcleo, del entrehierro, vamos a poner HH, por la longitud de H. Nos dan el dato, ¿no? Del LA. Aquí está 1.5 milímetros. Entonces, este sería el cálculo. Así, nos vamos por aquí. ¿Sí? Tenemos la fuerza magnetomotriz total. ¿Podemos calcular la fuerza magnetomotriz que cae en el entrehierro? Sí, porque tenemos que es igual a mu por H. ¿Sí? ¿Qué más podemos sacar de ahí? Recuerden que lo que nosotros queremos es phi. Este es la interrogante. Entonces, si necesitamos phi, ¿esta de dónde sale? De B por A. ¿Tenemos el área? Sí, porque ahí nos están dando las dimensiones. O sea, phi es igual a B por área. ¿De acuerdo? Como depende de B, ¿de dónde la vamos a sacar? De la tabla. Y para sacar la tabla necesito H. ¿De acuerdo? ¿Y H a qué va a ser igual? Pues aquí ya tenemos un valor, o sea, la fuerza magnetomotriz total. Lo voy a poner del lado derecho. Son 175 espiras por 20 amperes. O sea, este es un valor conocido. ¿Sí? O sea, la suma de estos dos ya sé que vale 175 por 20 amperes. ¿Cuánto es? 175 por 2. 2 por 5, 10 llevo 1, 2 por 7, 14, 1, 15, 2 por 1, 2 y 1, 3. 3.500, la fuerza magnetomotriz son 3.500 ampervuelta. Fuerza magnetomotriz es igual a 3.500 ampervuelta. O sea, esto ya es una igualdad. ¿Sí? Entonces, estos 3.500, una parte cae en el núcleo y la otra parte cae en el entrehierro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que calcular es H, obtener H, y luego ir a la tabla, obtener B, lo dividimos entre el área y ya tenemos el flujo. A ver, permítanme un segundo. Bueno. Hola. Sí, pero dígame. Bien, ahorita le llamo. Bien, hasta luego. Sí, entonces, era mi jefa. Sí, me dijo que sigamos en clase. Entonces, vamos a ver aquí cómo lo atacaron esos señores. Vean, la longitud media dice que son, si nos da tiempo, 4 por 300 menos 100. ¿Por qué 4 por 300 menos 100? Primero, tenemos 300 de arriba hacia abajo, 300 de ancho, y lo que vale esto son 100 milímetros o 100 milímetros de acá. O sea, si voy a la mitad otra vez, son 50 de acá, 50 de acá, son 100.
300 menos 100 es la longitud media. Lo multiplicamos por 4 y ya tenemos la longitud media total, sin tomar en cuenta el corte. ¿Sí? El corte vale 1.5. Vean, ahí está. Son 4 por 300 menos 100 menos 1.5. Ahí está ya la, ¿cómo se llama? Longitud media solo del material, del núcleo. Y luego, aquí lo ponen, el área, ¿cuánto vale? Si nosotros lo vemos aquí, está 100 de acá por 100 de profundidad. Por eso les decía, si esto fuera redondo, sería lo que vale el radio al cuadrado por pi. ¿Sí? Entonces no perdamos de vista eso. Bueno, dice que aquí van a adoptar un flujo propuesto de 0.01 Weber y calculan B. Tenemos el área y nos da un Tesla. Con el Tesla se calcula H y dice que son 230. ¿Sí? En el caso del área del corte, pues es la misma. Con esta B calculan una H. ¿Sí? Entonces ya tenemos un H de acá y un H de acá. Y entonces se suman y esto da, ¿cuánto? 7.85 amperes, 87 amperes. Pero vean que esto está muy lejos de la corriente que nos dicen 20 amperes. Vean que aquí lo están haciendo hay un método por ahí que le llaman ¿cómo le llaman ese de métodos numéricos? La cuestión es que se van acercando.